compartir y acompáñenme por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y versículo número 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y versículo número 17. Cuando lo tenga, me da un amén para saber que ya estamos en sintonía con la palabra del Señor. Igualmente, le pido, si hay alguien con nosotros esta noche que esté por primera vez, le suplico que por favor me levante su mano ahí donde está. Yo quiero saludarle, quiero bendecirle, y queremos también de parte de la iglesia hacerle llegar una información. Así que si hay alguien con nosotros que está por primera vez, si me puede levantar su mano. Sí, Dios me lo bendiga, mi hijo, bienvenido a la casa del Señor. Ahí le van a entregar algo de parte de la iglesia. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos de todo corazón que tu palabra edifique, bendiga, fortalezca, enseñe, Señor, y que además de eso, Padre amado, ponga en nuestro corazón el deseo de seguir esperando y anhelando, Señor, ese día glorioso que tú has prometido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque todos los acontecimientos alrededor del mundo nos avisan, nos dicen, Señor, que esto está cerca, Padre amado, y lo esperamos de todo corazón, Señor. No hay nada que como hijos tuyos anhelemos más, Señor, que ese día en que seamos transformados y podamos estar contigo, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Una de las cosas, hermano, que la iglesia del Señor no debe dejar de esperar, anhelar, incluso orar para que suceda, es eso que el apóstol Pablo habla y define o nombra como arrebatamiento. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses, habla acerca de que seremos arrebatados. La palabra original que se usa para hablar del arrebatamiento es la palabra harpazo, que significa tomar por la fuerza, o significa también, hermano, apoderarse de algo súbitamente, repentinamente. También significa saquear o de alguna manera, hermano, extraer. Y eso es lo que nosotros entendemos que el Señor hará con la iglesia el día que nosotros seamos levantados. Seremos tomados por la fuerza, seremos levantados, seremos extraídos para dejar esta tierra y estar con el Señor. Entonces cuando yo entiendo eso, me doy cuenta, hermano, que como iglesia nunca debemos perder el horizonte o perder de alguna manera de vista para qué hemos sido llamados, para qué hemos sido alcanzados. Porque quizás a veces como iglesia se nos olvida que la razón esencial por la cual Cristo nos alcanzó no es para que conquistemos todas las cosas que anhelamos sobre la faz de la tierra, sino que Cristo nos alcanzó para que nosotros alcancemos salvación. Cristo nos alcanzó para que nosotros pudiéramos de alguna manera, hermano, ser aptos para ser salvos. En ese sentido, creo que la iglesia en el caminar corre el riesgo de que pierda el horizonte y de repente pensemos que el evangelio se trata de todo lo que Dios me pueda dar. Y en realidad, hermano, sí, Dios nos puede dar muchas cosas. Dios nos puede bendecir. De hecho, Dios nos prospera. De hecho, hermano, Dios nos añade muchísimas cosas. Pero todo lo que Dios nos dé solo se convierte en eso, en una añadidura. La parte medular, la parte central es entender que estamos esperando un día glorioso en el que el Señor se manifieste sobre nuestras vidas. Entonces, fíjense que yo entendía que para llegar ahí, o es decir, para ser parte, si es que el Señor lo decide,
que nosotros seamos esa generación que puede ser levantada por el Señor. Para ser parte de eso me doy cuenta que la Biblia me enseña que es necesario caminar con el Señor. Porque si usted se da cuenta, hermano, el libro de Génesis capítulo número 5 nos habla de un hombre llamado Enoc. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue levantado. Significa que hay un caminar que nosotros tenemos que llevar a cabo con Dios. Me doy cuenta también, hermanos, que Felipe también fue arrebatado, aunque temporalmente arrebatado de un lugar a otro, pero fue arrebatado mientras caminaba. Es decir, que entonces uno de los requisitos para ser parte de esa iglesia que puede ser levantada en un abrir y cerrar de ojos es que caminemos con el Señor. Es decir, que vayamos de la mano con Dios. Y el ejemplo, hermano, más importante que esta noche yo quiero compartir con usted se encuentra basado en la vida de Elías. El profeta Elías, hermano, para nosotros representa quizás como el ejemplo medular de aquella iglesia que va a ser levantada, que va a ser arrebatada. Elías, si usted se recuerda, hermano, fue levantado en un torbellino. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero para llegar ahí, al día ese en que Elías fue levantado, Elías tuvo un caminar con el Señor. Y yo miraba algo, hermano, porque siempre hemos enfocado, cuando hablamos de este caminar, nos hemos enfocado en la doble porción que Eliseo recibió. Pero en realidad, hermano, también tenemos que entender que ese mismo camino llevó a Elías a ser levantado. Es decir, uno se quedó y el otro fue levantado. Pero era necesario pasar por todo eso. Entonces yo quiero que me acompañe por favor a Segunda de Reyes, capítulo número 2 y verso 1. Segunda de Reyes, capítulo número 2, verso 1, me habla acerca de que Elías comienza una caminata. Una caminata que lo lleva al destino final, que era ser levantado por la mano de Dios. Elías, hermano, comienza en un lugar y termina en otro lugar donde él alcanza esa estatura para ser levantado. Entonces dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar, oiga esa palabra, alzar a Elías, oiga, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entiendo entonces que la caminata de Elías comienza en un lugar llamado Gilgal y termina en otro lugar llamado Jordán. Cuando Elías pasa el Jordán, hermano, entonces él es levantado por Dios. Entiendo que cada lugar, cada estación que Elías atravesó, cada punto que sus pies pisaron, me habla de algo que para nosotros es necesario. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que debe caminar aquel que esté esperando que el Señor lo levante. ¿Cuántos están esperando que el Señor los levante? Definitivamente, hermano, si de verdad un cristiano decide quedarse en la tierra, hermano, es porque no ha nacido de nuevo. No se le ha revelado que lo más importante está allá y no aquí, que lo más glorioso nos espera el día que estemos delante del Señor. Amén. Entonces entiendo esto. El primer lugar que Elías, o el punto de partida de Elías en esta caminata, se llama Gilgal. Gilgal es el lugar de purificación, el lugar de limpieza espiritual. Gilgal representa el lugar donde cada uno de nosotros debe ponerse a cuentas con Dios. Mire qué interesante esto. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el caminar en Cristo representa todos los días, hermano, una constante ¿qué le puedo decir yo? Inspección de su propio ser. Representa una vida en la cual estamos conscientes que fallamos. ¿Cuántos saben que fallamos? El que cree que no falla, hermano, está más perdido que aquel que levantó la mano. Porque todos entendemos que fallamos, nos equivocamos. En algún momento, hermano, vamos a cometer errores. Pero lo importante no es si fallamos o no, sino lo que hacemos cuando hemos fallado. Porque teniendo un Dios como el que tenemos, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, un Dios de amor, hermano, sería ilógico que después de fallar nos quedemos en el suelo cuando Él extiende su mano para que nos levantemos. Pero entonces entiendo que el punto de partida, Gilgal, representa un lugar donde cada uno de nosotros busca
la limpieza espiritual. Aquí es en Gilgal donde aquellos hombres que iban con Josué fueron circuncidados antes de ir o antes de pelear la batalla que tenían que pelear. Fue el lugar, hermanos, donde aquellos hombres por mandato de Dios tuvieron que deshacerse de lo que la Biblia llama el cuerpo de pecado. Esa circuncisión implica que cada uno de nosotros se deshaga de aquello que a Dios no le agrada, de aquello que sabemos, hermano, que hay en nosotros que a Dios no le parece o no le agrada. Es deshacernos de aquello, de aquel peso del pecado que nos asedia y del peso que nos detiene. Es saber, hermano, entender que con eso estamos poniendo en riesgo el hecho de que si el Señor decidiera levantar su iglesia, ¿cómo estaríamos nosotros? Es decir, estaríamos arriesgando el hecho de que si Él decidiera hacerlo hoy y no estamos a cuentas con Él y estamos, hermano, llevando dentro de nosotros cosas que a Dios le desagradan, estamos poniendo en riesgo el éxito espiritual de nuestra vida. Es decir, ¿qué pasaría si el Señor decidiera que el arrebatamiento fuera hoy por la noche? Por ejemplo, póngase a pensar que nos sorprendiera el Señor, que así va a ser una sorpresa. Pero si el arrebatamiento fuera hoy, qué duro sería saber que no estamos en Gilgal, que no nos hemos purificado, que no nos hemos limpiado, que hay cosas en nuestra vida que no están a cuentas con Dios, que quizás estamos postergando, porque hay gente que dice mañana, hay gente que dice no, es que todavía no es mi tiempo, hay gente que dice no, es que ese tema lo voy a abordar después, pero no se pone a pensar, ¿y qué tal si no hay después? ¿Qué tal si el día que el Señor escogió, hermano, fuera hoy, fuera mañana, fuera pasado, y usted está haciendo planes para corregir cosas, para abordar cosas en su vida a largo plazo, cuando en realidad lo que el Señor quiere es que usted comience la caminata de preparación para ese día en Gilgal, en el lugar donde rodaron, donde fueron circuncidados, donde fueron limpiados, donde Dios quitó el oprobio. Por eso, si me acompaña Hebreos capítulo 12 y verso 14, me hace entender algo que complementa esto de lo cual estoy hablando. Hebreos 12, 14 dice algo especial. Dice seguid, oiga, seguid. ¿Qué dice? Oiga, seguid, habla de avanzar, habla de caminar, habla de buscar. Seguid la paz con todos. Oiga, y luego viene algo más importante, y la santidad. ¿Por qué? Oiga, sin la cual, ¿cuántos? Diga conmigo, nadie. Mira el que está a la par y dígale, nadie. Oiga, seguid la paz con todos. Esa es una parte, siga la paz con todos. Pero oiga, siga también la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Mire qué tremendo, hermano. Y eso lo que está hablando es del día glorioso cuando la iglesia sea levantada. Habla de una iglesia que ha pasado por Gilgal, una iglesia, hermano, que se ha inspeccionado, una iglesia que se ha consagrado, una iglesia que ha buscado estar en santidad, en pureza, una iglesia que ha decidido vivir diferente a como el mundo vive, una iglesia que entiende que no puede poner en riesgo su salvación. Usted no puede poner en riesgo, hermano, el si se va o no se va. Imagínese, esto es como que usted esté planificando un viaje y usted sabe que va a viajar, pero usted, hermano, sabe que el día está llegando para el viaje y usted no ha preparado su pasaporte, no tiene listo el boleto ni la maleta para irse. Usted está arriesgándose que el día llegue y el vuelo lo deje, porque si usted llega al aeropuerto y no tiene el pasaporte, usted no se va. Si usted llega al aeropuerto y no tiene el boleto, usted no se va. Y entonces usted puede estar haciendo cuentas de algo que a lo mejor
usted mismo está arriesgando. Por eso la iglesia del Señor tiene que entender una cosa: tiene que seguir. Hoy la iglesia lo que sigue son otras cosas. Sigue la prosperidad, sigue las cosas materiales, sigue, hermano, los deleites, sigue las cosas del mundo que vislumbran, pero muy pocos están siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que diga conmigo: a partir de ahora voy a seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Fíjese qué tremendo. Entonces entiendo que de ahí partió Elías. Nadie puede comenzar esta caminata si no se pone a cuentas con Dios. Arreglarnos con el Señor es la cosa más importante. Todos nosotros deberíamos de entender algo: no deberíamos dormir una sola noche sin ponernos a cuentas con Dios. No deberíamos ir a acostarnos y a dormir una sola noche sin haberle dicho al Señor: perdóname por todas mis faltas, por todos mis pecados. Bienaventurado, dice la palabra, aquel hombre en quien no hay pecado, en quien sus rebeliones fueron borradas, que su iniquidad ha sido quitada. Hermano, qué tremendo eso, el saber que usted va a la cama y que si durante la noche el Señor decidiera llevárselo, usted está a cuentas con Dios. Usted está, hermano, en conexión con el Espíritu Santo. Usted está preparado, hermano, para poder irse con Dios. Hermano, qué cosa más tremenda. A veces se nos olvida que esa es la parte medular de la vida cristiana: el cómo estamos y el cómo caminamos delante de Dios. Hay cosas que tenemos que arreglar, hay cosas que tenemos que deshacernos, que tenemos que limpiar, porque si no lo hacemos, ponemos en riesgo, y todo aquello por lo que hemos creído se puede venir a la borda si nosotros nos descuidamos. Número 2, la caminata sigue, y dice la Biblia que Elías de Gilgal avanza, y de Gilgal pasa por un lugar llamado Betel. Betel significa casa de Dios. Fíjese que le estoy hablando de la iglesia, hermano, que va a ser levantada. Le estoy hablando de la ruta hacia el arrebatamiento. Estoy hablándole, hermano, de aquel que entiende que hay un episodio, un evento trascendental que va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. De aquel que está consciente que seremos arrebatados. ¿Cuántos están conscientes que seremos arrebatados? Si estamos con vida nos van a arrebatar, hermano. Entonces escúcheme esto: el que está consciente de eso sabe que hay un camino. Número 1, tiene que pasar por Gilgal. Ahí se inicia la caminata. Número 2, hay que pasar por Betel. Betel significa casa de Dios. Y eso me habla, hermano, de el entendimiento que la iglesia necesita tener acerca de pertenecer a la casa de Dios, ser parte de la casa de Dios. Mire, hermano, es tremendo ahora hablar con gente que cree que está bien, pero no se congrega. Hay gente que cree que está perfecta, pero no se están congregando. Y uno les pregunta: hermano, ¿y dónde se congrega? No, no me estoy congregando. Y yo digo: Dios mío. Y creen que si pasar por Betel, si el Señor decidiera arrebatarlo, se lo va a llevar. Hermano, qué impresionante eso. Si la Biblia misma me dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué Betel? Porque Betel es el lugar donde se nos revela la palabra. Betel es el lugar, hermano, donde recibimos el alimento espiritual para crecer, para avanzar, para alcanzar la estatura y el peso que necesitamos tener para ser levantados. Imagínese usted a un niño. ¿Cómo hacemos para que un niño crezca si no lo alimentamos? ¿Cómo hacemos para que un niño, hermano, se desarrolle si no le damos alimento? ¿Cómo hacemos para que un niño se convierta en un hombre de bien si no se le da el alimento correcto? La misma pregunta me hago yo: ¿cómo hacemos para que un creyente avance y crezca si no oye palabra, si no se congrega, si no, hermano, si no tiene pertenencia en la casa de Dios, si no comprende que el Señor lo ha plantado en la casa? Por eso es que David en el Salmo 27 y verso 4 hace una declaración tremenda, que si nosotros la entendiéramos y también la hiciéramos, las cosas cambiaran.
David en el Salmo 27 dice: una cosa ¿qué dice? Mira el que está a la par y dígale: esa es una demanda. No una petición, sino una demanda. Hoy en día la iglesia le demanda a Dios carros, le demanda a Dios casa, le demanda a Dios trabajo, le demanda a Dios muchas cosas. Pero David, hermano, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, le dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, ¿dónde? En la playa. ¿Dónde? En la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Oiga, qué tremendo. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oiga, hermano, David entendía una cosa: no hay mejor lugar que la casa del Señor. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar donde Él se manifiesta, donde Él se revela. Por eso es que David entendía: una cosa he demandado y esta buscaré. Su empeño estaba en eso. Él andaba lejos de la casa de Dios por diferentes circunstancias, pero él anhelaba la casa. Usted se pone a pensar, hermano, que alguien tenga la idea, el pensamiento de que si el arrebatamiento ocurre, Dios lo va a levantar sin tener ese anhelo por la casa de Dios. Difícilmente. Y aún así hay gente que quizás se engaña pensando eso y diciendo: no, es que yo sé que si el Señor viene hoy, yo me voy con Él, dice la gente. Y cuando usted le pregunta: de verdad, ¿y dónde te congregas? No, yo no me congrego. Pero la verdad es que no es necesario congregarse para eso, hermano. El que no ama la casa de Dios no ha conocido a Dios. Betel es el lugar donde Jacob, hermano, tuvo experiencias con Dios. Es necesario entender que el Dios al que nosotros adoramos se manifiesta en su casa. Hermano, el Dios al que adoramos hace visible su presencia en su casa. Hay manifestaciones de la gloria de Dios. Hay experiencias que nos cambian en la casa del Señor. Hay revelaciones que cambian, transforman nuestra vida. Por eso usted anhele muchas cosas, pero sobre todas ellas anhele estar en la casa del Señor. Yo admiro a esa gente que cuando cualquier situación que se les presenta como obstáculo para congregarse, lo vencen. Admiro a esa gente, hermano, que no está esperando excusas para no congregarse, sino que lo que quieren es estar en la casa del Señor. Y que aunque se presenten obstáculos, dicen: no, yo no sé, pero yo voy a ir, cueste lo que cueste, pero yo me voy a congregar. ¿Por qué? No por costumbre, no tampoco, hermano, por simplemente hacerlo, sino porque están claros, están sabedores que alguien los está esperando. Y el que los espera no es el servidor en la puerta, no es el pastor que va a predicar, sino que el que te espera es el Dios todopoderoso que pagó con sangre por tu vida. Es el Dios que te ama, es el Dios que quiere bendecirte, es el Dios que quiere, hermano, revelarte cosas. Por eso es que para David era tan importante la casa de Dios. Él, hermano, sabía que en la casa del Señor se podía esconder, porque ahí no le iba a pasar nada. Él sabía que en la casa del Señor estaba seguro. Por eso él entendió que una cosa era necesaria, las demás se puede vivir sin ellas, pero sin Dios no se puede vivir. Hay gente, hermano, que no ha comprendido eso. Usted y yo podemos vivir sin muchas cosas de las cuales hoy tenemos, pero sin Dios no podemos vivir. Betel también es el lugar donde Jacob hizo voto con Dios. Es el lugar donde Jacob se comprometió con Dios. Por eso es necesario que usted entienda que usted se debe comprometer con la casa del Señor, comprometer con la familia de Dios, comprometer con la obra de Dios. Usted tiene que estar comprometido. No simplemente ser un asistente, no simplemente ser un espectador, comprometerse. Hermano, Jacob pasó y cuando estaba en Betel, después de lo que se le había revelado, él dijo:
si me permite volver a este lugar. Hizo un voto y se comprometió y dijo: yo levantaré y este lugar será casa de Dios. Qué tremendo todo lo que Jacob hizo, porque él comprendió lo que era ese lugar. Esto ciertamente, dijo él, es casa de Dios y puerta del cielo. Dios está aquí y yo no lo sabía. Oiga lo que dijo Jacob. Hay mucha gente, hermano, que está donde Dios está y no lo saben. No se han dado cuenta de lo maravilloso que es estar en el Betel de Dios, en la casa del Señor. Hermano, en la casa de Dios es donde el Señor te muestra que Él tiene control de todas las cosas. Usted puede venir acongojado, pero es entrar por la puerta, hermano, y estar en la presencia de Dios, y Él le enseña que su presencia es todo para usted. Usted puede venir con cualquier carga y el Señor la toma y se la quita. Usted puede venir con muchas cosas, hermano. Usted puede experimentar cosas gloriosas en la casa del Señor. Pero luego de ahí, Elías da otro paso y llega a otro lugar llamado Jericó. Jericó representa el lugar de batalla y victoria en el Señor. Una de las cosas que yo he logrado comprender es que todo creyente necesita experimentar el poder de Dios y necesita entender que si no hay batallas, no habrán victorias. Que si no hay batallas, no podrá haber exaltación de parte de Dios. Jericó es el lugar donde los hijos de Dios pelearon su batalla por primera vez, después de haber salido de una tierra de esclavitud, de haber estado 430 años esclavizados. Son liberados y salen para ir a conquistar un lugar, hermano, que era emblemático, porque estaba recubierto por murallas, porque tenía, hermano, quizás no solo la fortaleza que la recubrían, sino los ejércitos que estaban adentro. Pero ahí vieron el poder de Dios. Ahí vieron a Dios destruir las murallas. Ahí vieron a Dios manifestarse. Ahí vieron a Dios, hermano, darles la victoria que tanto anhelaban. Yo creo que hay muchos creyentes que necesitan entender que no se puede llevar este camino si no luchamos nuestras propias batallas. Hay creyentes que no han comprendido que no se puede experimentar el sabor de la victoria si no pasamos por el calor de la batalla. Muchas veces nosotros vemos las batallas espirituales como cosas malas, pero yo quiero decir una cosa: cada batalla que usted pasa es la antesala de una victoria que usted va a celebrar el día de mañana. Porque la batalla que hoy tiene es la acción de gracias de mañana. La batalla que hoy está peleando es la celebración de mañana. La batalla que hoy usted está enfrentando es la victoria que mañana usted va a estar celebrando. Usted tiene que comprender que si quiere ser esa iglesia, debe desarrollar un carácter en su vida. Hay batallas internas que pelear, áreas de nuestra alma que vencer. No podemos quedarnos como estamos. Necesitamos entender que todo enemigo que se levante necesita ser eliminado por el poder de Dios. Fíjese que muchas personas no comprenden que si no deponemos las áreas de nuestra vida, las que son para nosotros estorbo. ¿Cuántos saben que hay áreas de nuestra vida que estorban? Hay áreas que tenemos que conquistar todavía. Hay enemigos que tenemos que echar fuera todavía. Hay áreas de nuestra alma que no nos dejan ser todavía lo que tenemos que ser. Y nosotros necesitamos levantarnos y pelear esa batalla para decirle: Señor, hemos vencido en tu nombre. Necesitamos entender que muchas veces el enemigo no está afuera, sino aquí. ¿Cuántos de nosotros entendemos esto que le voy a decir? Escúcheme acá. ¿Cuántos de nosotros sabemos que si venciéramos un par de áreas en nuestra vida fuéramos mejores creyentes? Claro que sí, hermano, fuéramos mejores creyentes. Pero hay un punto que yo quiero mencionarle, que usted y yo no podemos quedarnos estancados sin vencer los enemigos que tenemos que vencer. Es decir, necesitamos comprender que si identificamos dentro de nosotros algo que necesita ser entregado a Dios o necesita ser vencido, tenemos que pelear esa batalla. Porque muchos creyentes pasan años y se quedan así y justifican sus áreas de diferentes maneras o de diferentes formas, pero no comprenden, hermano, que no hay avance si no peleamos las batallas que tenemos que pelear. Jericó
representaba un lugar donde si el pueblo de Dios no vencía, no podían pasar al siguiente nivel. Jericó era la puerta de entrada hacia lo demás. Jericó representaba el lugar donde si ellos vencían, comenzaban una caminata de conquista. Hay puntos en tu vida que son claves. Hay áreas de tu vida que son medulares, que si tan solo tú entendieras que si las logras derrotar, usted podría, hermano, festejar o recibir una dimensión mayor de lo que usted entiende en este momento. Es decir, hay bendiciones que están, hermanos, relacionadas con esas áreas que tenemos que vencer, con esas murallas que tienen que caer, con esos enemigos que tienen que ser derrotados. Entonces este pueblo entendió una cosa: que Jericó había sido entregada en sus manos por manos del Señor. La victoria es nuestra si nosotros lo creemos. Todo lo que tenemos que hacer es pelear la batalla. Amén. Entonces, este lugar causó en el pueblo de Dios una transición. Aquellos hombres que habían salido con una mentalidad de ser esclavos en aquel pueblo o en aquella nación, ahora están delante de una ciudad que tiene muros y que tiene puertas que están cerradas, pero están ahí para ver la mano de Dios glorificarse, para ver esos muros caer y conquistar la ciudad. Esa gente cambió su mentalidad. Así tiene que ser la iglesia, entender que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Alguien entiende eso? Usted no puede vivir de las victorias de ayer. Usted tiene que entender que Dios lo quiere avanzando, Dios lo quiere caminando, Dios lo quiere creciendo. Dios lo quiere a usted, hermano, entendiendo que hay más de parte de Dios que conquistar en su vida. ¿Cuántos saben que hay más en sus corazones que conquistar, que avanzar? ¿Cuántos entienden que no nos podemos quedar así? Imagínense, hermano, que el Señor viniera y hay fortalezas en nuestra vida todavía que no hemos derribado, y hay actitudes que no hemos cambiado, y hay cosas que no hemos decidido enfrentar y que las hemos dejado ahí. ¿Qué pasaría? Si no pasamos de Jericó, no podemos llegar al Jordán. Y es en el Jordán, pasando el Jordán, que el Señor se manifiesta. Es pasando el Jordán que vemos la gloria de Dios. Entonces el siguiente paso después de Jericó es ir al Jordán, lugar de humillación. El nombre Jordán significa el que desciende o descender. Y nadie puede subir si primero no desciende. Nadie puede ser levantado sin antes ser derribado. Por eso a Saulo, para transformarlo en Pablo, primero tuvieron que derribarlo, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando usted entiende, hermano, que el Jordán es el lugar donde usted mengua, es el lugar donde usted deja de ser para que Él sea, es el lugar, hermano, donde Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es el lugar donde usted y yo nos bajamos para que Él sea exaltado. Es el lugar donde morimos a nosotros mismos. Es el lugar donde nos entregamos a la voluntad de Dios. El Jordán es el lugar donde cambiamos nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Es el lugar donde decidimos obedecer la voz de Dios. Es el lugar, hermano, donde el yo muere. Porque si el yo muere, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Mientras el yo todavía está muy vivo, no hay entonces oportunidad para que Dios se glorifique. Fue en el Jordán donde Naamán se sumergió 7 veces para ver su sanidad. Fíjense qué tremendo eso. Usted conoce la historia. El general, el que lo tenía todo, pero leproso. Y la lepra de alguna manera figura, representa el pecado. Me habla de una vida que tiene un pero. Y entonces Naamán llega donde el profeta de Dios, y la receta que le dieron fue: ve y zambúllete en el Jordán 7 veces. Y entonces, hermano, aquel hombre estaba peleando porque no le parecía lo que le habían dicho, porque ir al Jordán no es cosa fácil. Ir al Jordán es negarte a ti mismo. Ir al Jordán es morir al yo. Es entender que ahí lo que vale es Él y no nosotros. Es entender, hermano, que hemos luchado
porque se haga nuestra voluntad. Pero cuando vamos al Jordán le decimos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, de ahora en adelante tú harás lo mejor en mi vida. Tú sabes lo que más me conviene y qué es lo que yo necesito. Cuando ese hombre se zambulle 7 veces, dice la Biblia que sale limpio. Su piel había sido como la de un niño, sale como alguien nacido de nuevo, porque eso es lo que representa el Jordán. El Jordán representa que usted muere. La naturaleza antigua, pecaminosa, esa naturaleza, hermano, de la cual tú y yo nos queremos deshacer, muere para que surja una nueva naturaleza en nosotros. Significa que el Jordán es un lugar donde descendemos. ¿Cuántos saben que descender no es fácil? Todo el mundo quiere vivir en lo alto. Nadie quiere vivir en lo bajo. A todo el mundo le gustan los montes, pero a nadie le gustan los valles. A todo el mundo le gusta ser exaltado, pero a nadie le gusta ser humillado. Porque el Jordán es un lugar diseñado para prepararnos, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Después del Jordán, fue cruzando el Jordán cuando Dios se manifestó. Y cuando la gloria de Dios se manifestó, cuando vio Elías el torbellino, los carros de fuego, cuando fue levantado, fue en el Jordán mismo donde también Eliseo recibió el manto que Elías portaba. Fue ahí donde Eliseo comenzó también golpeando las aguas y el Jordán se abrió. Fue donde vio la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo entendemos la necesidad que hay de menguar, entonces estamos preparados para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque el yo ha sido quebrado, porque el ser interior ha sido preparado para lo que Dios quiere hacer. Entonces escuche esto: si nos damos cuenta, esta caminata que inicia en un lugar termina en el Jordán, pero termina, hermano, de la mejor manera. Porque si el Jordán era morir al yo, el siguiente paso después del Jordán fue la exaltación, fue que lo alzaron. Dice que Dios decidió alzar a Elías. Significa, hermano, que aquellas cosas que a veces nos derriban son las que nos preparan para que Dios nos exalte. A veces nosotros creemos que lo malo que estamos viviendo quizás nos va a causar daño, pero a veces es plan de Dios para derribarnos y prepararnos para lo que Dios tiene para nuestra vida. Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que entender algo. Cuando usted mira la vida del profeta Eliseo, se da cuenta que él se movía en estos 4 lugares. Él se movía entre Gilgal, él se movía entre Betel, él se movía entre Jericó y él se movía en el Jordán. ¿Por qué? Porque él comprendió la importancia de cada uno de esos lugares en su propia vida. Usted tiene que comprender esto: de Gilgal al Jordán, y vivir constantemente en ese camino. Cada cierto tiempo necesitamos volver a Gilgal. Cada cierto tiempo necesitamos estar en Betel. Cada cierto tiempo necesitamos pasar por Jericó. Y cada cierto tiempo necesitamos el Jordán. Eso nos hará entender que estamos en un periodo de preparación. ¿Preparación para qué? Para que se cumpla en nosotros lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Hoy en día casi no se nos habla del arrebatamiento, de la venida del Señor. Casi no se nos recuerda que eso es lo que estamos esperando. Hoy se nos habla de muchas cosas. Se nos habla, hermano, del éxito. ¿A cuánto le gusta el éxito? Levante su mano, porque a mí me gusta el éxito. Pero yo no le podría llamar éxito a tenerlo todo y alcanzarlo todo en esta tierra y perder nuestra alma. Eso no sería exitoso. ¿Sabe cuál sería la cereza del pastel? O sea, ¿cuál sería el verdadero éxito? Que usted pudiera, hermano, alcanzar lo que Dios quiere en esta tierra, pero que el día que Él decida levantar a su iglesia, usted y yo nos vayamos con Él. Eso sería, hermano, la cereza del pastel. Eso sería decir: triunfé. Eso sería decir: lo logré. Eso sería decir: tuve éxito en mi caminata. Porque aunque usted, hermano, no lo visualice todos los días,
en el plano humano en el que nos desenvolvemos. Usted tiene que entender una cosa: éxito es alcanzar lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y yo veo que su palabra, Él me prometió que un día seríamos arrebatados, tomados por la fuerza. Amén. Yo quiero que se ponga en pie esta noche. Yo quiero que piense por un segundo. Quiero hablar con usted. Quiero que la palabra del Señor toque su corazón esta noche y toque su vida. Y que usted piense por un segundo. Por favor, olvídese de la persona que está a la par suya. Por un segundo más, olvídese de cualquier cosa que usted tenga que ir a hacer. Y quiero que piense por un segundito. Escuche esto. Ese evento glorioso, maravilloso, ese saqueo que Dios va a realizar está próximo. Yo no puedo decirle cuándo, porque sería encontrado en un error si yo me atreviera a decir cuándo. Pero sí sé, las señales que vemos alrededor del mundo nos indican, nos avisan, nos recuerdan que ese día está cerca. Mi propósito como pastor de esta congregación es que ese día, los que Dios puso en mi mano para cuidar, alcancen esa estatura y sean parte de ese día. Mi propósito es tratar de prepararte. Por eso cada cierto tiempo el Espíritu de Dios me mueve a predicar y a hablar de esto, porque no podemos olvidar que esa es nuestra meta, ser alcanzados por la mano de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Cierra tus ojitos y concéntrate en el Señor y respóndeme esta pregunta, o respóndete esta pregunta. Si ese día maravilloso fuera hoy, si Dios decidiera que esta noche, mientras duermes o mientras dormimos, Él decidiera que fuese el arrebatamiento de su iglesia, ¿cómo estás tú delante de Dios? Pero no me respondas a mí, respóndetelo tú. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Estás preparado? ¿Has pasado recientemente por Gilgal, el lugar donde hay purificación, limpieza? El lugar donde hay ese tiempo donde te deshaces de aquello que a Dios no le agrada. El lugar donde te limpias, donde lo oprobio es quitado. ¿Has pasado recientemente por ahí? Si no lo has hecho, hoy es una noche para hacerlo. Dile: Señor, yo te agradezco la oportunidad que me has dado hasta este día. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche, que me recuerda, Señor, que un día, cuando menos lo esperes, Señor, tú nos levantarás de esta tierra. Señor, sé que en medio de los afanes, las ocupaciones y todas las cosas que nos toca por vivir, las preocupaciones y todo eso, a veces se nos olvida que por sobre todo eso hay una verdad espiritual mayor. Es que hay una promesa, y es que tú no nos dejarás aquí, Señor. Tú te fuiste a preparar morada. Ahora quiero que usted piense por un segundo
Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy, Señor? ¿Es tu anhelo la casa de Dios? ¿Es tu deleite la casa de Dios? ¿Estás comprometido con la casa del Señor? ¿Has entendido que en su casa Dios se manifiesta? ¿Estás creciendo por la palabra? ¿Te deleitas cuando te sientas a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Te deleitas cuando sabes que el Señor te está esperando en su casa para bendecirte? Si has perdido el deleite por su casa, y a veces el congregarse se puede haber convertido en una carga, dile: Señor, yo esta noche quiero recuperar mi amor por tu casa, Señor, mi pasión por tu presencia. Y decirte: Señor, amo tu casa. Gracias porque es el lugar que hemos preparado para ti, Señor, y encontrarnos contigo. Gracias. Gracias, Señor. Yo le pido que esta noche usted se tome un segundito para pensar en esta verdad que el Señor nos ha recordado y decirle: Señor, yo quiero estar preparado, yo quiero estar listo. Hermano, los tiempos que vivimos son tiempos tremendos, donde podemos ser sorprendidos por diferentes acontecimientos de la noche a la mañana. Yo estuve fuera del país unos días, y mientras estuve fuera, el lugar donde estuve también hubo terremoto. Y el Señor me decía: tienes que entender que esto está pasando por todos lados. Y mientras estaba allá hubo otro terremoto en el oriente. Y Dios me decía: escucha, mira lo que está pasando. Estoy avisándole a mis hijos, estoy avisándole a mi amada, estoy avisándole a mi pueblo que vengo pronto. Y mientras estaba en aquel lugar y la tierra se estremecía, podía ver las multitudes angustiadas por lo que estaba pasando, pero no vi ni a uno solo clamar a Dios en medio de esa adversidad. Y Dios me decía: entiende una cosa, es tiempo de alertar, de sonar la trompeta, de pararse en las azoteas y gritar que Cristo viene. Amada iglesia, es tiempo de erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cercana. Es tiempo de avisar y de anunciar que el amado vuelve. Es tiempo de recordar que nos encontraremos con Él en las nubes. Alguien en este lugar anhela. Si tú le anhelas, recuérdate que hay que pasar el Jordán, que hay que pasar por Gilgal, por Betel, por Jericó, para llegar al lugar y estar preparados para lo que Dios hará con nosotros.
Señor, te pido esta noche, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido que despiertes a tu amada, al que está adormecido, al que está, Señor, en una especie de letargo espiritual. Despiértalo, Señor, y hazle comprender que tú vienes pronto. Porque yo sé que nosotros, los que andamos en la luz, no seremos sorprendidos, porque le estaremos esperando. Alguien dice amén a eso. Dele palmas al Rey esta noche y dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre. El Espíritu y la novia dicen: ven. Señor, gracias, porque tú no nos dejarás en esta tierra. Tú nos llevarás contigo, Señor. Padre, yo oro por este pueblo y por las iglesias que me has puesto a cubrir, ministerios, congregaciones, ministros, Señor, que tú has puesto bajo cobertura de mi ministerio que me diste. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que de tu Espíritu Santo venga un entendimiento y un discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Señor, estos son tiempos proféticos. Estos son tiempos anunciados. Estos son los días postreros que la palabra, Señor, nos ha hablado. Te pido que tú pongas en nosotros un fervor, una pasión por anunciarle al mundo que tú vienes pronto, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele palmas al Rey esta noche.